Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que encontramos en Romanos 10, versículos del 1 al 3. Pero antes quisiera hacerles una serie de preguntas. Mi hermano, ¿tú oras todos los días? El Señor Jesucristo, por medio de parábolas, le explicó a los apóstoles cuál era su deseo acerca de la oración. Y dice en Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Qué es algo necesario? Algo necesario es lo que resulta ser vital, por ejemplo, para el ser humano. Respirar. ¿Te es necesario respirar? Entonces comparemos la oración con la respiración. Si tú dejas de respirar, mueres. Si tú dejas de orar, espiritualmente estás muerto. También Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17, tomó este mensaje de la oración y lo dijo de esta forma: orad sin cesar. Ahora te quiero preguntar, ¿oras todos los días? ¿Y por qué oras, hermano? ¿Por los alimentos, por tu trabajo, por la familia, por tus pastores? Es necesario orar. También te quiero preguntar, ¿oras por los hermanos de otras iglesias? ¿Crees que el cristiano deba orar por su pueblo, por su país, por sus prójimos? ¿Debe el alma de un creyente sentir dolor por los perdidos? Pedir para que Dios tenga misericordia de ellos. Eso es lo que debe de estar en nuestra oración. Y les decía que nuestro mensaje de hoy está basado en Romanos 10 del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de compartir este mensaje de tu palabra con mis hermanos. Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sucederá con los judíos que creen en Dios, pero no creen en Cristo? Si los judíos creen en el mismo Dios, ¿por qué no van a ser salvos? Si fuera así, Pablo no hubiera invertido tanto tiempo para enseñarles acerca de Cristo. Jesús es la más grande revelación de Dios. Sin Jesús nadie puede entender bien a Dios. Dios escogió a su Hijo unigénito como único puente entre Dios y el hombre. Los judíos, como cualquier otra persona, solo pueden hallar salvación a través de Jesucristo. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 1:3? Dice la palabra: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hace unos días tuve la oportunidad de conocer de cerca una doctrina al ser invitado a un culto de boda de uno de mis sobrinos, donde detecté que hay más reverencia por su líder terrenal que por la palabra de Dios. Y le dedican más tiempo a esos asuntos de su líder que a escudriñar la palabra del Señor. Así hay muchos en el mundo y en nuestro país, hermanos. Al igual que Pablo por sus hermanos, debiéramos nosotros los cristianos anhelar que nuestro pueblo se salve. ¿Qué podemos y debemos hacer? Los creyentes deberíamos estar orando por ellos y con amor anunciarles el Evangelio. El título de nuestra predicación de hoy es: la oración de los cristianos debe de ser una oración por los perdidos.
Los puntos de nuestro estudio serán los siguientes. 1. Pablo oraba a Dios por sus hermanos. 2. Israel y su celo por la ley de Dios. Y 3. Las tradiciones de los hombres y su ignorancia por la ley de Dios. Vayamos al punto número 1. Pablo oraba a Dios por sus hermanos. Dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración a Dios por Israel, el llamado de Pablo como apóstol a los gentiles, no disminuyó sus ruegos continuos a Dios para que Israel como nación fuese salva, o sus propios esfuerzos en beneficio de los judíos. ¿Y qué? ¿Qué es un anhelo, hermanos? Un anhelo es un deseo fuerte, un gran deseo de que algo se realice. El anhelo que de corazón manifiesta Pablo por sus hermanos ha sido manifestado desde siempre y lo reitera en cada momento, como lo podemos recordar en la oración siguiente del apóstol en Romanos 9 del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, fíjense hermanos, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo expresa de esta forma su preocupación por sus hermanos de carne, esto es por los judíos, de tal forma que él estaría dispuesto a recibir el castigo de ellos si esto pudiese salvarlos. Nosotros sabemos que no, que el único sacrificio válido para salvación lo hizo Cristo. Pero los judíos, apoyados sobre una base falsa, al igual que muchos otros en el mundo, se niegan a venir a salvación por gracia que Cristo ofrece por medio de la fe. Punto número 2. Israel y su celo por la ley de Dios. Versículo 2 de Romanos 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Celo de Dios demostrando por un apego legalista a la ley y en contradicción de toda doctrina que se oponga al judaísmo. Un celo por su cultura, un celo por la ley de Dios, un celo por sus tradiciones. Observemos que hay un pero. Ya lo notaste, hermano. Pero no conforme a la ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es conocimiento, y en este caso se refiere al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y conocimiento, recordemos cuando dice en Génesis, y conoció a Adán a su mujer. O cuando el ángel le anuncia a María de que va a ser madre de un ser divino. Y ella se pregunta, ¿cómo si yo no conozco hombre? Entonces, esta palabra de conocimiento se refiere a una relación íntima. Pero esta relación de la que nos está hablando en este momento Pablo es la relación padre-hijo. Pablo reconoce que su pueblo, que los judíos son apegados a la ley de Dios, pero también a sus tradiciones, y que en ese celo muchos se cierran y no se abren al conocimiento pleno de las Escrituras, refiriéndonos a que no aceptan como un todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos se aferran a su Torá. Veamos la diferencia. Para los cristianos, metodológicamente, nuestra lectura cristiana
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, debe comenzar siempre con Jesús y no con la creación, ni con los pactos, ni con el Éxodo. Conociendo a Cristo, es decir, teniendo una relación con el Hijo, y al tener una relación con el Hijo, la tenemos con el Padre. Conociendo a Cristo y con la guía del Espíritu Santo, podemos tener un mejor panorama del mensaje de Dios. Sin la luz de Cristo, la revelación del Antiguo Testamento permanece incompleta y en sombras. Sombras para utilizar la misma palabra que encontramos en Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué son los bienes venideros? Esto es Jesucristo en nuestras vidas, que habría de venir a completar el bien para todo el mundo. Jesús explica, cancela, aclara y completa áreas del Antiguo Testamento. Vayamos a Primera de Juan 5:20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y dice la palabra del Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo teniendo una relación con Cristo podemos entender las Escrituras. Dice Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Estaban los apóstoles platicando con Cristo y no se daban cuenta con quién estaban hablando. Camino a Emaús es esta situación. Entonces ellos estaban lamentándose de que el Señor ya no estaba con ellos. Pero vayamos al versículo 27 de Lucas 24. ¿Qué hace el Señor? Dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde la ley, desde Génesis, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, les mostró, no sé cuánto tiempo estuvo platicando con ellos, pero imagínense, para mostrarles desde Moisés hasta los profetas, qué es lo que de él decían. Tuvo que invertir un tiempo para revelarles que desde el Antiguo Testamento Cristo está presente. Ahora, vayamos a la mujer samaritana. Fíjense cómo en su básico conocimiento de la palabra, la mujer samaritana expresó correctamente que el Señor les declararía lo que había de ser. Ahora vamos a Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿qué dice, hermanos? Nos declarará todas las cosas. O sea, ella sabía que Cristo les declararía todas las cosas, al igual que lo hizo con sus apóstoles, desde el Antiguo Testamento y ahora para nosotros en el Nuevo Testamento. Punto número 3. Las tradiciones de los hombres y su ignorancia por la ley de Dios. Vayamos a Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. Ignorantes tanto de la justicia inherente de Dios, que está revelada en la ley y el resto del Antiguo Testamento, como de la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe en Cristo. ¿A qué nos lleva a una justicia propia? Dice la palabra, engañoso es el corazón
más que todas las cosas y solamente nos puede llevar a la perdición. Así les está diciendo Pablo a sus hermanos que se están sujetando a una justicia propia, la suya propia, una justicia basada en su conformidad a la ley de Dios, o sea, le dan la forma que ellos quieren y con frecuencia a los parámetros menos exigentes de sus propias tradiciones. En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones, añadiendo a la ley de Dios, en su afán de ser aceptos ante Él. Pero los esfuerzos humanos, por sinceros que sean, nunca podrán sustituir la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe. Gálatas 2:16 nos lo recuerda, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La única forma de alcanzar salvación es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. De lo contrario, solo hallaremos el camino a la perdición. ¿Cuál es la ley de Dios? Romanos 6:23. También aquí Pablo nos lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es una dádiva de Dios. Esto es por gracia y no por lo que nosotros querramos o podamos hacer por tratar de alcanzarla. Efesios 2 del 8 al 9 nos lo recuerda también, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque tanto la fe como la gracia son un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Debido a que tanto la gracia como la fe son un regalo de Dios, por lo que debemos responder al Señor. ¿Cómo podemos responder al Señor esa gracia, ese amor, esa fe, esa misericordia que tuvo por nosotros? Solo podemos hacerlo con agradecimiento, alabanza y regocijo por habernos salvado. ¿De qué forma podemos agradar al Señor? Aquí viene una recomendación. Debemos orar por los perdidos y compartir con ellos el Evangelio de salvación, obedeciendo así al Señor en su mandato divino. ¿Cuál mandato? Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién, hermanos? A toda criatura. Esta orden del Señor a los creyentes que somos nosotros es para que todo el mundo sepa que Jesús ya pagó el castigo por el pecado yendo a la cruz y que todos los que creen en Él reciban el perdón y vida eterna. Pero también sabemos que aquel que no cree en el Hijo unigénito de Dios ya ha sido condenado. Inclina tu rostro y oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu mensaje. Gracias por tus palabras, Señor, y te pedimos que hagan eco en nuestros corazones y que pongas también en nuestro corazón, Señor, ese anhelo de que nuestro pueblo sea salvo, que lo podamos poner en oración, pero también que nosotros seamos obedientes y prediquemos tu evangelio a toda criatura. Te pedimos y rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.